Hola amigos de Ortoradio, estamos transmitiendo aquí desde el Congreso de Ortopedia en Acapulco y yo soy el doctor Pablo García Zárate. Yo soy el doctor Jorge Romero Tagle. Aguanten, ya casi acaba este congreso, ahí van los puntos. Ya casi juntamos. Hoy tenemos al doctor Giovanni Escutia García de la hermana República de Morelia. Bienvenido, paisano. Muchas gracias por la invitación y a la orden. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te Pues, va? pues muy bien, muy feliz de estar aquí en Acapulco. Pues obviamente siempre es un placer compartir y en lo que se pueda aportar con nuestros compañeros del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Siempre ha sido, pues ya he sido también coordinador del capítulo de hombro y codo. Y pues vaya, al final de cuentas esto siempre se trata de aportar, ¿no? Creo que esta es la intención también de poder hacer todos el esfuerzo, de poder congregarnos y pues disfrutar después un poquito de sol, ¿no? Claro, no, y además creo que de temas de codo no habíamos abordado mucho en el radio, ¿verdad? No habíamos tenido la suerte. Oye, ¿y cómo ves los módulos? ¿Has estado tú en alguna plática coordinando de profesor? O qué has hecho? Nuestras actividades empiezan mayormente mañana. Ok. Al rato hay un módulo, pero ya las fuertes son el día de mañana y el lunes. El lunes tenemos un módulo pues interesante con casos interactivos. Ok. Entonces creo que es importante que pues retomemos muchas veces ese tema que a veces olvidamos, ¿no? ¿Y tiene pláticas programadas para este congreso? Sí, claro. ¿De qué nos va a hablar? Mañana vamos a hablar de luxación esternoclavicular y el lunes estaremos dirigiendo los casos interactivos. Excelente. ¿El lunes a qué hora y en dónde? Para que todo el mundo tome nota. Ay, no me pongas así en aprietos, que no ahorita recuerdo ahorita el no, horario. No pero importa, lo solucionamos con chequen el código QR que les va a resolver. Y ahí buscan El el programa. módulo de codo y Ajá. hombro. El módulo de Giovanni. codo. Ok. Ahí estaremos con el doctor Montero, que es el titular del capítulo, y pues vamos a hacer a resolver todas las dudas Muy bien. existentes. No sé si del congreso anterior, el del año pasado, a este, haya surgido algo nuevo, alguna lesión descubierta, alguna nueva técnica, alguna modificación de alguna técnica, algún gesto quirúrgico. Un ligamento nuevo, pues con la Algún li- rodilla sí, también sí, salió un sí, ligamento sí, sí. nuevo. No, el codo podemos decir que luego es una articulación un poquito abandonada, ¿Sí? ¿no? Esa es una realidad. Porque, bueno, el codo en su espectro de patologías, podríamos decir que todos los caminos llevan a la artrosis, ¿no? Las secuelas traumáticas, la inestabilidad, todas esas lesiones que luego podemos omitir, como que tendemos a verlo como una articulación pequeña, que sí realmente lo es, pero eso no quita la importancia que tiene en cuanto a la magnitud de las lesiones, la carga que se ejerce al centro del codo, que finalmente conforme va progresando el paciente no lo nota de inmediato cuando empieza a perder movimiento hasta que deja de llevarse la mano a la boca. Ese es el momento funcional en el que el paciente ya empieza pues a quejarse, ¿no? O que no puede hacer algunas actividades. Los que son deportistas, en cambio, pueden detectarlo más pronto, pero lo llegan a dejar progresar. Porque llegan a ser más funcionales por el tema del ejercicio, lo compensan de una mejor manera. No, porque le dan más demanda. Entonces, al momento de exigirle más ese codo es cuando empiezan a notar esa dificultad. Entonces es cuando van a consultarte. Oye, lo típico de la lesión a que comienza la artrosis o la incapacidad de llevar la mano a la boca, ¿cuánto has visto que es el promedio aquí en México por nuestros sistemas de salud que pasa de tiempo? Híjole, es que pueden pasar muchos años, ¿no? O sea, el codo hasta eso es muy noble porque tal vez no es una articulación diseñada para cargar el peso, pero eso no quita las fuerzas de carga, los esfuerzos, y que finalmente como el primer movimiento que se pierde es la extensión. Solo la gente que hace trabajo pesado, rudo, que requiere apoyarse sobre las manos, fuera de ellos no se nota. O sea, lo toleran muy Lo bien. toleran muy bien. Ya es cuando empiezan con los problemas de flexión, cuando lo notan más, cuando empiezan con el dolor. Entonces pueden pasar en promedio entre unos 5 hasta 10 años. O sea, el codo en Estados Unidos sí es muy estudiado y muy operado por las ligas pequeñas de béisbol. Aquí en México, ¿cuáles son los casos más comunes de lesiones de codo? Mira, por ejemplo, es que a mí en lo personal me ha tocado ver pacientes con secuelas de fracturas infantiles de codo. Entonces, Sería lo más común. eso podría ser de lo más común.
que desarrollan artrosis ya en etapas tardías del adulto, cuando toma su primera radiografía ya después de mucho tiempo, sobre todo que a veces, pues por condiciones del paciente, ¿no? Puede ser culturales, socioeconómicas, pero que bueno, se fracturó en la infancia y lo dejaron ahí. Quedó con alguna limitación y ya en las etapas tardías del adulto, bueno, ya después de los 50 años es cuando empiezan a notar el dolor y la artrosis. Ese es uno de los segmentos que me ha tocado ver no pocas ocasiones. Y el otro, pues es obviamente pues, las secuelas traumáticas, los que tienen inestabilidad o alguna, las secuelas de fractura de cabeza del radio. Esas son particularmente curiosas porque el problema, o bueno, no tanto problema, sino la condición es que estamos muy acostumbrados a las cuestiones de tratamiento conservador, que yo realmente abogo por ellas también. Pero luego las angulaciones menores de las fracturas de cabeza de radio, pues dices, lo puedo manejar conservador. El problema es que si tú trasladas, por ejemplo, eso a una rodilla, como un hundimiento de la meseta tibial, ahí sí le tomas la importancia por la magnificación, pero en las fracturas de cabeza de radio es muy diferente, porque dices, bueno, puede quedar conservador. El paciente empieza con problemas a la pronosupinación y sobre todo los que hacen trabajo físico, manual pesado. Ellos son los que empiezan después con algo que es el síndrome de estrés en varo. Okay. Entonces, la parte lateral del codo empieza a ejercer presión, hay lesiones condrales en el capitellum y por ese exceso de presión que se traslada al lado medial empiezan a generar osteofitos. Y eso es una de las cosas que eventualmente al principio el paciente no se da cuenta porque lo toleran bien, pero después cuando se desarrolla ese problema, más o menos un promedio entre 3 a 5 años, ya es cuando pues se pregunta, a veces empezamos a preguntarnos todos, es que cómo hizo una artrosis en el codo, ¿no? Y esa es una de las causas. Me acuerdo que me fracturé hace tiempo y me pusieron un yeso. Y creo que está bien, pero creo que tenemos que ser más analíticos en ese tipo de lesiones. Y retomando la frase de todos los caminos llevan a la artrosis, ¿no? Y retomando lo que platicábamos con los cirujanos de pie y tobillo, el tema de la prótesis de codo. Híjole, ahorita estamos en un impasse porque, bueno, dependemos siempre de que haya disponibilidad de los implantes en el país. Entonces, pues ahorita se viene una nueva generación. No todos son, no todas las compañías existen en México, pero bueno, o sea, la verdad es que la prótesis siempre es una buena solución para los casos ya más complejos, más avanzados, aunque siempre queramos pugnar por la reconstrucción, no siempre se puede. Entonces yo en algunas alternativas o en pacientes jóvenes y productivos, yo lo que eventualmente les he propuesto y todavía sigo haciendo es la artroplastia de interposición. Entonces, eso yo en lo personal hago la técnica que desarrollamos y bueno, que hicimos con quien me enseñó, mi maestro el doctor Valero, pues fue un injerto con dermis de la región lumbar, que es una zona de piel particularmente gruesa, y que eso nos ha servido para nuestros seguimientos, al menos ahorita el caso más longevo que tengo. Ajá. Pues son 8 años. Pero ¿y el objetivo es quitar el dolor? El objetivo, ¿o regresa a funcionabilidad? ¿O lo manejan como temporal, como un tratamiento, como un puente a la prótesis? En lo que Cofepris suelta la prótesis. No, es que mira, por ejemplo, existen las indicaciones, ¿no? Siempre los pacientes menores de 60 años con que todavía tienen demanda física, son productivos, o mujeres con hijos, ¿no? O sea, que llegan a desarrollar artrosis, ya en las artrosis severas es la alternativa, ¿no? Ponerle la prótesis cuando llega a necesitarse, pues es advertirle, ¿no? ¿Sabes qué? Es una prótesis que tiene características muy diferentes, porque yo lo que considero es que a diferencia de otras articulaciones como cadera y rodilla, que tienen fuerzas de compresión, en el codo siempre son fuerzas de distracción y eso es lo que nos provoca el fallo relativamente temprano, la poca durabilidad de las prótesis. Entonces tienes que indicarle, ¿sabes qué? Te vas a sentir muy bien, pero pues tienes que restringir carga de objetos, todo eso. Entonces es ahí donde, por ejemplo, un paciente con una prótesis de codo ya no puede hacer trabajo manual pesado. Entonces
ahí es sobre todo donde, por ejemplo, este tipo de pacientes que se les ha ofrecido esta alternativa que ha funcionado. Tengo otros casos que también hay que decirlo, que no han funcionado porque uno particularmente fue un deterioro de una articulación por una luxación inveterada. Y una señora joven, sin ni más que las posibilidades económicas, el que no esté tan indicado, el problema es que la inestabilidad finalmente al principio funcionó muy bien y después otra vez el codo se volvió inestable, no se luxó, pero ella sentía el chasquido, era incómodo, llegó a ser doloroso y fue cuando tuve que revisarla a prótesis. No, hay como una discrepancia de ideas al no contar con el material necesario para resolver el problema. Si existen otras alternativas, ya nos hemos topado con la idea de no se hace nada o lo tratamos de aterrizar al lugar donde estamos para tratar de resolver el problema al paciente por lo pronto. Híjole, es que mira, es debatible. Lo que pasa es que creo que sí es importante pues no basar la ortopedia en implantes, ¿no? O sea, En recetas, ¿no? O sea, sí, cada en paciente recetas. está personalizado, Está son personal, casos diferentes. sí, o sea, y es que muchas veces tenemos esa creencia también de que voy a hacer lo que pueda con lo que tenga. Creo que sí es donde tiene que entrar, o sea, y tenemos que recuperar como ortopedistas nuestro propio criterio, ¿no? Esa personalización, o sea, porque muchas veces pues es que yo soy cirujano de huesos, entonces puedo hacer de todo, y no siempre es así, o sea, algo que es muy evidente es que, o sea, saber meter las manos al hueso como traumatólogo no te convierte en ortopedista, en reconstructor, y eso es precisamente a lo que vamos. Puedes no hacer nada, o sea, decir, bueno, creo que lo mejor es no hacerle nada en muchas fracturas, por ejemplo, en número proximal, es lo que llegamos a hacer. Conservador, ¿les va bien? Conservador, y les va bien, les va mejor que si les haces una, no sé. Reversa o... Sí, no, no, que si es que pues no tiene para la reversa, Bueno, pero con suturas. pero no, o con suturas, o por decir que le hice algo, por decir que le quise ayudar. Eso creo que, híjole, es Ya debatible. no es válido, ¿no? Oye, ¿y en algún caso te ha tocado artrodesar un codo y que le den manejo, sobre todo por manejo del dolor y darle más estabilidad a ese codo? Sí, pero fíjate que han sido realmente hecho dos. Ok. En pacientes muy jóvenes con secuelas de fracturas que aparte que en su momento fueron desastrosas, pues la resolución pues no fue satisfactoria. Son articulaciones que prácticamente no van a, pues no las vas a mejorar con algo, pero son pacientes que requieren hacer trabajo manual. En este caso los dos han sido jornaleros. Ok. Y platicando de eso, ¿tiene casos en los que se haya arrepentido de haber tomado la decisión de llevar a cabo cierto procedimiento? Dice, lo hubiera hecho de otra manera. Sí, con pero, los pero es que conocimientos. exactamente hay que poner eso. O sea, no es lo mismo el ortopedista que salió hace 2 o 5 años a la experiencia que ya tiene uno con el paso del tiempo, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un caso así. Sí, claro. Creo que sí es eso, ¿no? Porque esta paciente que te decía que bueno, en la parte que te vas a las condiciones científicas, ¿no? Es decir, una paciente relativamente joven, todavía con demanda y aparte pues de índice de masa corporal alto, en la que te digo que le hicimos la interposición, reconstruir también ligamentos para que funcionara ese codo y la verdad es que le fue muy bien, pero más o menos a los 8 meses empezó, oiga doctor, tengo chasquido, al poco más del año de la cirugía, doctor, prácticamente está el codo no flotante, sino colgante, muy inestable. No puedo realizar ya carga esfuerzos y fue cuando la tuve que revisar a la prótesis. Entonces, volviendo a eso, yo creo que tenemos también esa curva en la experiencia, ¿no? Del aprendizaje de lo que debemos hacer para pues individualizar los tratamientos. Siempre es bueno tomar las experiencias de lo que leemos, de lo que vemos en los congresos y finalmente va a llegar un caso, ¿no? que va a ser muy personalizado. La paciente, y hay que decirlo, o sea, la paciente sí contaba con los recursos para la prótesis desde un inicio, pero creo que
ahí mi decisión fue por todas las condiciones de experiencia en las que, pues la que te comparten, las que haces en equipo y después dices, híjole, ¿qué faltó? Sí, fíjate, ese es un tema bien padre porque el algoritmo de toma de decisiones del ortopedista individual se va a modificar en los próximos años gracias a la inteligencia artificial, porque nos va a ayudar los 10,000 casos que hay a nivel mundial nada más de prótesis de codo, tú vas a poder tener acceso de alguna u otra manera a esa información. Entonces, el panorama va a mejorar muchísimo, no solo para nosotros, sino para los pacientes. Es que finalmente tenemos que trabajar para eso, para que el paciente le vaya bien. No creo que no podemos suplantar nuestra experiencia, la inteligencia artificial, pero sí ayudarnos de ella para tomar mejores decisiones para ellos. Va a ser un apoyo, créeme que va a ser un apoyo muy bueno. Y hablando de eso, ¿existe actualmente que usted considera alguna estructura dentro del codo que haya que prestarle un poquito más de atención? ¿Algún tipo de lesión que haya que investigarse más a fondo? Mira, creo que todo depende de nuestra principal, la cultura de los hospitales donde nos formamos, hay que desafiarla, ¿no? Siempre. Porque luego tenemos lo que le llamamos las escuelas. Es que nuestra escuela es así o nosotros lo hacemos así. Ok, pero ¿qué pasa después? Las luxaciones, esencialmente, que es yo creo que de lo que más vemos, las luxaciones iniciales, luego no prestamos atención a lo que pasa después de la luxación, ¿no? O sea, las lesiones del ligamento colateral, cubital lateral. Esas son de las principales que generan una inestabilidad que puede no ser tan evidente en ciertas situaciones, pero que finalmente lleva a la artrosis. Eso, obviamente del colateral medial ya no se diga cuando son lesiones muy severas, que luego como que nos da miedo, ¿no? Porque eso es lo que llega a pasar, yo creo que entre muchos colegas, que nos da miedo que el paciente piense que lo queremos operar de a gratis, ¿no? O sea, yo creo que mi filosofía al menos es, a ver, yo no es que quiero operarlo, es usted quien necesita una cirugía, porque aunque no haya fractura, que eso es siempre nuestro criterio, ¿no? Es que no hay fractura, ¿por qué me quiero operar? Bueno, pues porque hay un desgarro ligamentario masivo y que finalmente no se resolvió con inmovilización, y a veces una radiografía con estrés, eso te puede no librar problemas, no lo abordemos así, sino te puede ayudar a ayudarle mejor a tu paciente. A indicar una cirugía real, ¿no? Que a veces falta esa cultura, como dice Johnny. O sea, tú estás indicando una cirugía, pero a veces sí te da miedo porque el paciente piensa que es por cuestión económica, pero tiene una indicación real, y si tú lo justificas en tu expediente, pues y hay un buen resultado y experiencia, no tiene por qué haber ningún problema. Sí, porque a veces se complica el justificarlo ante el paciente. Sí, el otro ejemplo que tenemos en hombro y codo es que a veces la primera luxación del paciente ya es la que genera las lesiones que lo van a llevar al quirófano. La cirugía, sí. No es nada más de decir, bueno, te llevo, te rehabilito y ya, si se te vuelve a luxar, sí, te opero. Entonces, cuando va a buscar otra opinión, no, mira, vamos a hacer otro perfil de rehabilitación, y yo he visto de la mayoría de pacientes con instabilidad que eso les pasa, que buscan también ellos. Y está comprobado que la inestabilidad, a la primera luxación les va mejor quirúrgica, o sea, el resultado es mucho mejor. ¿Por qué esperarte a que se lesione más el labrum, o que se inserte en otro lado, o que se acabe de romper? O sea, ¿cuál es la necesidad de esperarte que se lesione más ese hombro, no? Sí, luego son más complejas. Oye, una duda, ¿cuál es la lesión ligamentaria que más comúnmente se le va al ortopedista? Colateral, cubital lateral. Colateral, cubital lateral, muy bien. Sí, ese es el. Sí, y No, finalmente es real, es la ¿no? más común, es la más común. Ya en cuestiones más complejas, ¿no? Ya después te puedes ir de ahí a todo lo demás, ¿no? Ya cuando compromete incluso las estructuras óseas en las tríadas terribles o en todo eso es, híjole, ya cuando ves una fractura, pues ya es cuando dices, bueno, hay que entrarle. Pero aún así, si reparas obviamente la fractura, pero no abordas los tejidos blandos, pues es un desastre. Ahorita precisamente el doctor O'Driscoll hizo uno de sus cursos de la Clínica Mayo estrictamente basado en las luxaciones, luxaciones transcubitales. O sea, prácticamente la fractura con inestabilidad de codo.
ya se empieza a discutir una clasificación que pues a mí ni siquiera de residente me tocó, por ejemplo, y eso pues son cosas que finalmente van desarrollando, ¿no? Tu experiencia, tu casuística, cómo abordas esa cuestión compleja, porque luego dices, pues es que reparé la fractura y se quedó inestable, y eso es lo que luego se nos alcanza a ir, ¿no? A todos. Ok, a todos. Sí, es correcto. Oye, Giovanni, ya para cambiar un poquito de menos No, seriedad. ¿ya se va a relajar? Sí, ¿Ya lo dejamos? Ya hay que dejarlo relajar. Ya casi. Hoy es sábado, ¿no? Hoy es es sábado, para ya. relajarse. Ya se ve cansado. Correcto. Todos ya estamos como empezando a sentir el congreso. Ya, los ya, que ya. llegamos desde el jueves. Oye, Giovanni, dos buenos lugares para conocer en Morelia. Ájala. Bueno, es que... Bueno, cerca, pues, por ejemplo, Camécuaro, que está muy padre. Puruándiro. Puruándiro, que todo el mundo conoce. Claro. No, mira, Morelia en general, el centro histórico siempre es pues un lugar bastante Limpio, bastante atractivo. seguro y muy padre. Está Muy padre. Lo que pasa es Joven, que, pues joven bueno, o sea, también. Morelia es conocida como la ciudad de la cantera rosa, fue fundada por el primer virrey de la Nueva España, de don Antonio de Mendoza. Y pues desde ahí, ¿no? Ha tenido pues ya cierta tradición cultural, histórica, que pues incluso trasciende a que pues luego no se reconoce, porque luego hay debates ahí entre que si la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México o el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, que es el que está ahí, fue la primera universidad de América y todo esto, pero bueno, finalmente, sean detalles menores o no, desde entonces datan las cuestiones culturales. Entonces sí hay una cuestión entre arquitectónica, las cuestiones de las bellas artes, Sí, pintura, música, escultura, teatro, museos, sí, está muy padre. todo eso. En noviembre hay festivales, está el Festival Internacional de Música de Miguel Bernal Jiménez, que fue uno de los grandes músicos originarios de Morelia. Pues obviamente casi toda la región, la mayor parte de Michoacán, como fueron misiones fundadas por don Vasco de Quiroga, hasta de los pueblos más pequeños tienen parroquias de la época colonial, que al frente tienen su cruz misional, o sea, su atrio amplio y vaya, arte pues muy individual. Hubo hace poco un incidente muy desafortunado, que fue hay una parroquia es un pueblo de Michoacán que no me acuerdo ahorita, pero la cuestión es que se incendió y era toda de madera, tenía retablos en todo el techo, en todo el arco, y bueno, fue una pérdida. Nurio se llama el pueblo. Bueno, y también están las mariposas, están los azufres, Las Camécuaro, carnitas. Las carnitas, eso es muy importante. Puruándiro. La cervecería de Puruándiro también. No, hay una cervecería en Morelia que produce una cerveza que se llama La Bru. Sí. ¿También está la de Puruándiro? Caray. Pues no sabía. Yo no veo que las bebidas No aquí vemos sean, aquí nada. no veo claro, pero no, y obviamente muy recomendable, siempre bienvenidos, y en Morelia tienen siempre un amigo Muchas a gracias, la doctor. disposición. No, pues muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, amigos. Hay que recordar que Les recordamos, no sé si ya se inscribió, doctor, al Dominó. Al dominó va a haber un torneo de dominó de primer mundo. El primer torneo internacional de dominó del Congreso Mexicano de Ortopedia, y la segunda carrera. La segunda carrera de 5 kilómetros, creo que es el día de mañana. Les recordamos que para las 12 tienen que inscribir, no es nomás llegar con las ganas y bien entrenados. Y les recordamos que tienen que cubrir 17 horas 30 minutos para lograr sus 35 puntos y aspirar. Adjudicación, pueden participar para la adjudicación de un auto. No, de dos autos. De dos amigo. autos que se rumora que es Kia, ya no nos quisieron decir más, pero ahí están. Muy Pues bien. Giovanni, muchas gracias. A ustedes por la invitación, un placer. Gracias, doctor. Gracias, amigos.